estaba buscando gigantes cuando empecé con esto. Estaba mirando puertas. Concretamente, estaba mirando las puertas interiores de edificios gubernamentales construidos entre 1750 y 1880. No las entradas principales, no los vestíbulos de representación. Los corredores de trabajo, los pasillos donde los funcionarios cargaban expedientes y nadie tenía que impresionar a nadie. Esas puertas miden entre 4 y 5 metros de altura. No en todos los edificios, en miles de ellos, juzgados en América del Norte, edificios administrativos en toda Europa, complejos gubernamentales en Rusia, en India, en América del Sur, todos construidos en el mismo periodo histórico, todos con las mismas proporciones imposibles. La explicación oficial es la grandiosidad, el deseo de proyectar poder institucional. Pero esa explicación tiene un problema que nadie parece querer señalar. La grandiosidad se reserva para los espacios de representación, para las entradas, para las salas de plenos donde el ciudadano entra y debe sentirse pequeño, no para los corredores internos donde nadie va a mirarte, no para las escaleras de servicio donde los empleados suben y bajan expedientes 8 horas al día. Fíjate en las escaleras. Los peldaños tienen una contrahuella de entre 35 y 40 centímetros. Una persona de estatura normal tiene que hacer un esfuerzo visible para subirlos cómodamente. No es grandiosidad. Es ingeniería diseñada para otro rango de proporciones. ¿Para quién construyes una escalera de servicio que ningún trabajador puede subir con comodidad? Si estás viendo esto y es la primera vez que te cruzas con estas preguntas, bienvenido. Este tipo de investigación va más profundo de lo que la mayoría se da cuenta a primera vista. Deja un comentario diciéndome qué te trajo hasta aquí. ¿Qué fue lo que empezó a no encajar? Y entonces encontré las fotografías. No pinturas, no ilustraciones, no reconstrucciones modernas interpretando restos fragmentarios. Fotografías. Evidencia fotográfica real de mediados y finales del siglo XIX, mostrando individuos humanos de escala imposible, junto a personas de estatura normal. No en contextos de circo, no exhibidos como curiosidades de feria con carteles y público asombrado, en fotografías de grupo institucionales, con uniformes, con cargos, rodeados de colegas que no parecen sorprendidos por nada. El formato mismo lo confirma. Las cartes de visite de la década de 1860, las cabinet cards de la de 1870, las imágenes en tintipo que requerían exposiciones largas y preparación meticulosa. Nadie hacía una fotografía por accidente en esa época. Cada imagen fue una decisión deliberada. Y en esas decisiones deliberadas, estos individuos aparecen con la misma naturalidad con la que aparece cualquier otro funcionario. El Museo Británico tiene varios registros de este tipo en sus archivos. El Smithsonian los menciona brevemente. Los clasifica como anomalías médicas. No investiga más. Las colecciones imperiales rusas hacen referencia a personas de estatura inusual en funciones ceremoniales. El patrón es siempre el mismo: reconocer, categorizar, pasar página. Nunca preguntar por qué había tantos. Nunca preguntar por qué aparecen concentrados en décadas específicas. Nunca preguntar por qué desaparecen. ¿Por qué las fotografías se concentran entre 1850 y 1900 y después se detienen de golpe? Empecé a medir los muebles, sillas encontradas en subastas de bienes, en salas de almacenamiento de museos que nadie visita. No tronos, no piezas ceremoniales diseñadas para intimidar. Sillas ordinarias, sillas de comedor,
de escritorio, de sala de espera, diseñadas para uso diario. Excepto que las proporciones no encajan. La altura del asiento mide entre 75 y 90 centímetros desde el suelo, casi el doble de los 45 centímetros estándar que corresponden a la longitud normal de una pierna humana. El respaldo llega a más de 2 metros de altura. Los reposabrazos están situados a una altura que dejaría los brazos de una persona normal completamente suspendidos sin apoyo. Mira esas sillas, no los asientos de ceremonia de los museos, los que están detrás del cordón con carteles de no tocar. Los que aparecen en los inventarios de bienes de edificios administrativos, los que se vendieron en subastas ordinarias a finales del siglo XIX, porque nadie sabía exactamente qué eran. Los catálogos de subastas los listan como mobiliario decorativo o piezas de exhibición, como si en el siglo XIX se encargaran habitualmente sillas que ningún usuario podía utilizar, simplemente por razones estéticas. Los comisarios de museos los etiquetan como diseño victoriano de gran formato, sin explicar por qué ese diseño de gran formato aparece sistemáticamente en edificios gubernamentales, oficinas administrativas y salas de espera de juzgados. Espacios funcionales, espacios donde la comodidad y la usabilidad deberían importar, no en un edificio, en docenas, en distintos países, en distintos continentes. El mismo formato, las mismas proporciones, la misma ausencia total de explicación. Después encontré las herramientas, llaves inglesas halladas en demoliciones de edificios por toda Europa y América del Norte. Herramientas que miden entre 1,20 m y 1,80 m de longitud. No decorativas, no ceremoniales. Herramientas funcionales con patrones de desgaste en los puntos de agarre, con la erosión específica que produce el uso repetido durante años. Herramientas diseñadas para manos mucho más grandes que las nuestras. Fíjate en el desgaste. Está en los lugares correctos, en las zonas de contacto, en los puntos donde una mano aprieta y gira repetidamente durante meses, durante años. Ese tipo de desgaste no se fabrica, no se encarga para decoración. Se acumula con el uso real, sostenido, profesional. Los museos las clasifican como equipamiento industrial, sin explicar qué proceso industrial requeriría una llave de 90 kilogramos, operada por alguien con la fuerza de prensión de 3 hombres normales. Las casas de subastas las venden como curiosidades antiguas, sin preguntar por qué se fabricaron en cantidades tan grandes, que siguen apareciendo en limpiezas de graneros y demoliciones más de un siglo después. Fíjate en las cantidades. Esto no es equipamiento de exhibición, es equipamiento de uso masivo. Y estaba diseñado para alguien. Hasta aquí podría seguir siendo coincidencia. Puertas demasiado altas, muebles mal dimensionados, herramientas de escala extraña, anomalías aisladas que la historia oficial puede absorber sin demasiado esfuerzo. Pero entonces empecé a revisar los periódicos, no medios alternativos, no publicaciones marginales, los principales periódicos regionales de América del Norte entre 1860 y 1920. El New York Times, 1885. Un esqueleto de más de 2 metros descubierto en un montículo en Michigan. 4 párrafos. Sin seguimiento. El San Diego Union, 1895. Huesos de dimensiones extraordinarias hallados durante excavaciones para una línea de ferrocarril. El médico del condado presente
estimó una altura en vida de entre 2,40 metros y 2,60 metros. Los restos fueron embalados y enviados a Washington. Sin seguimiento. El Middletown Signal, 1899. Restos humanos de tamaño inusual en excavaciones en Ohio, enviados al Smithsonian Institution para estudio. Sin seguimiento. Estos no eran titulares sensacionalistas, eran noticias locales menores, publicadas con la misma frialdad con la que se informaba de la apertura de un banco o de los resultados de una cosecha. Los periodistas que los escribieron claramente no consideraban que estuvieran documentando algo extraordinario, y eso es exactamente lo que hace que el patrón sea tan difícil de ignorar. Entre 1860 y 1920 aproximadamente, los periódicos regionales publican este tipo de hallazgos con regularidad. Los relatos describen esqueletos de entre 2,10 metros y 3,60 metros de longitud, encontrados frecuentemente en yacimientos organizados, acompañados a menudo de artefactos que sugieren metalurgia avanzada y conocimiento de construcción a gran escala. Muchos de esos restos fueron enviados al Smithsonian Institution para estudio adicional. El Smithsonian afirma ahora que no existe ningún esqueleto de ese tipo en sus colecciones, perdidos, extraviados durante traslados rutinarios. Cientos de especímenes desaparecidos sin documentación adecuada. Si esta investigación te está haciendo cuestionar la línea de tiempo oficial, no estás solo. Este tipo de trabajo, ir a los archivos, rastrear los registros originales, comparar lo que los periódicos dijeron con lo que las instituciones afirman hoy, lleva meses, a veces años. Considera suscribirte. Es la única forma de mantener esta clase de investigación independiente funcionando, sin patrocinadores, sin agenda institucional, sin nadie que decida qué preguntas son aceptables hacer. Después de 1920, los reportajes se detienen. No gradualmente, de golpe. Como si alguien hubiera decidido que cierto tipo de preguntas ya no era aceptable hacer. ¿Por qué desaparecen los reportajes exactamente cuando desaparece Tartaria de los mapas? Porque Tartaria es donde todo esto converge y se vuelve imposible de ignorar. Si no estás familiarizado, Tartaria aparece en mapas europeos desde el siglo XVI hasta bien entrado el XIX, como un vasto territorio que abarca el norte de Asia. No una leyenda, no un mito. Una región identificada con la misma certeza casual con la que los cartógrafos identificaban Francia o España, con fronteras, con ciudades nombradas, con referencias consistentes en enciclopedias, atlas y registros históricos de distintas naciones. Y después, en algún punto de la segunda mitad del siglo XIX, desaparece. No conquistada, no renombrada, borrada. Los mapas se redibujan. Las enciclopedias omiten. Los libros de historia actúan como si nunca hubiera existido. Pero la arquitectura no desaparece, permanece. Estructuras masivas de piedra por toda Asia Central, Rusia y Mongolia. Edificios de escala y precisión, imposibles para la tecnología que supuestamente estaba disponible. Puertas dimensionadas para gigantes. Corredores que amplifican el sonido de una manera que sugiere diseño acústico deliberado. Todo supuestamente construido por distintos imperios o artesanos locales sin documentación, sin registros de construcción verificados, sin ninguna explicación de cómo lograron esas proezas de ingeniería. Mira esas estructuras, mira las puertas interiores, no las fachadas, y después coloca mentalmente en el marco a un ser humano de 2,80 metros.
De repente, las proporciones tienen sentido. ¿Qué ocurre si los gigantes no eran anomalías? ¿Qué ocurre si eran la clase administrativa, los supervisores, el estrato de gestión de una civilización que hemos sido instruidos a olvidar? ¿Qué ocurre si Tartaria, sea lo que fuera exactamente, empleaba a estos individuos no como curiosidades, sino como miembros funcionales de la sociedad? Y la arquitectura refleja precisamente esa realidad. Explicaría las fotografías. ¿Por qué aparecen siempre en contextos formales e institucionales? ¿Por qué los registros de la época los mencionan en funciones de supervisión y autoridad, pero casi nunca como comerciantes, artistas o trabajadores ordinarios? Explicaría el misterio de la construcción. ¿Cómo se levantaron estructuras de piedra de esa precisión en los siglos XVIII y XIX? ¿Cuántas técnicas de construcción aparentemente imposibles se vuelven simplemente difíciles si asumes que los operarios medían 2,90 m y tenían la fuerza proporcional? Y explicaría la eliminación sistemática. Si heredas estructuras que no construiste, si heredas tecnología que no entiendes del todo, si heredas sistemas arquitectónicos diseñados para un tipo de ser humano diferente, ¿qué haces? Adaptas la narrativa. Lo reclamas como tuyo. Reescribes las fechas de construcción, retroatribuyes los arquitectos y eliminas cualquier evidencia que sugiera que alguien más estuvo aquí antes. El problema no es la evidencia en sí misma. Cada pieza por separado puede absorberse. Una puerta demasiado alta es grandiosidad. Un mueble mal dimensionado es capricho decorativo. Un esqueleto grande es anomalía médica. Un reportaje de periódico es sensacionalismo regional. Lo que no puede absorberse es el patrón. Los hallazgos de esqueletos alcanzan su pico en la última década del siglo XIX. El mismo periodo en el que las fotografías aparecen con mayor concentración. El mismo periodo en el que las últimas referencias a Tartaria desaparecen de los registros oficiales. Y después todo se detiene simultáneamente. Las fotografías se detienen, los reportajes se detienen, los mapas se redibujan, las enciclopedias se reescriben. No es supresión activa. Es algo más difuso y por eso mismo más eficiente. Son preguntas que simplemente dejan de hacerse, evidencia que deja de examinarse, puntos que nadie conecta, porque conectarlos lleva a conclusiones que no encajan en la narrativa establecida. Y cuando los señalas, cuando colocas las pruebas una al lado de la otra, las fotografías, la arquitectura, los reportajes de prensa, los registros desaparecidos del Smithsonian, la respuesta que recibes siempre es la misma. Interesante, pero no significativo. Como si la coincidencia lo explicara todo. Como si los patrones no importaran. Como si preguntar por qué fuera de alguna manera inapropiado. Si has notado estas anomalías en tu propia ciudad, puertas interiores que no tienen proporción razonable, escaleras de servicio que ningún trabajador sube con comodidad, edificios del siglo XIX con dimensiones que no encajan con ninguna explicación estética, deja un comentario. Leo cada uno. Los investigadores locales encuentran cosas que los archivos centrales nunca documentaron. Tu ciudad puede tener evidencia que nadie ha conectado todavía con el patrón global. Vuelvo a esas fotografías una y otra vez. No eran monstruos, no eran mitos, eran personas, individuos con rostros, con ropa de época, con familias. Personas que posaron para retratos formales como cualquier otra persona en el siglo XIX. Personas cuya existencia era tan poco notable en su momento que los fotógrafos no consideraron necesario explicar ni contextualizar su presencia. Nosotros los hemos vuelto notables al borrarlos.
Hemos convertido la realidad documentada en especulación prohibida. Y al hacerlo, hemos perdido algo. No solo el conocimiento de quiénes eran, también la comprensión de qué somos nosotros, qué hemos heredado sin entenderlo, qué civilización pisamos cada día sin saberlo. Las puertas enormes siguen ahí. Las escaleras imposibles siguen ahí. Los edificios que no tienen sentido para las proporciones humanas siguen funcionando con usos modernos. Su propósito original, oscurecido por siglos de reutilización adaptada. Caminamos a través de ellos cada día sin preguntar por qué. Aceptamos las explicaciones oficiales sin examinar si realmente explican algo. Porque examinarlas requiere aceptar que la historia no es una línea recta de progreso, que quizás vivimos en los restos de algo más sofisticado, algo que no construimos, algo que no entendemos del todo, algo que alguien se aseguró muy cuidadosamente de que no pudiéramos recordar. ¿Quiénes eran los gigantes? ¿Por qué desaparecieron? ¿Y qué más desapareció con ellos que seguimos fingiendo que nunca estuvo aquí?